Hola, sean bienvenidos hoy a esta nueva clase donde vamos a continuar aprendiendo un poco más de Haskell. Seguimos todavía en la unidad de introducción, ya aprendimos cómo instalar las herramientas con las que vamos a trabajar, pero vamos a ver un poco más de teoría para entender las diferencias entre la programación que se realiza en Haskell y la programación que se realizaría en el resto de lenguajes de programación en general. Así que bien, para hablar de eso vamos a tener que hablar un poco de programación funcional, que es justamente el paradigma que pertenece Haskell, o por lo menos el paradigma más fuerte al cual pertenece Haskell. Y es justamente un paradigma totalmente opuesto, como vamos a ver, y como ya mencionamos también anteriormente, al paradigma imperativo. Así que bien, ¿qué vamos a aprender hoy? Bueno, ¿qué es la programación funcional? Formas de resolver un problema, tanto la aproximación clásica como la aproximación de Haskell, y trabajando con programación funcional, que con eso ya vamos a cerrar el episodio. Así que bien, ¿qué es la programación funcional? Esa es la gran pregunta. Y la verdad que no tenemos una respuesta clara al respecto. Como muchas cuestiones de las ciencias de la computación, no hay una definición como tal y depende del autor. Cada autor lo puede definir como quiera. Es lo mismo que inteligencia artificial y otros conceptos más que andan dando vuelta dentro de la ciencia de la computación, los cuales no están del todo claros, aunque la mayoría de las personas piensan que hay un consenso al respecto. Y la respuesta simple es no, no existe tal cosa. Así que bien, una de las posibles aproximaciones que tenemos es que la programación funcional puede verse como un estilo de programación donde el método básico de computación es la aplicación de funciones a argumentos, es decir, trabajar con funciones pasándole argumentos. Esa es la forma principal de trabajar en la programación funcional. En la programación orientada a objetos tenemos un montón de objetos, los cuales interactúan entre sí, enviándose entre comillas mensajes. Bueno, en la programación funcional tenemos llamadas funciones, básicamente. Y así tenemos distintas aproximaciones. Esta creo que es la definición con la cual más podría estar de acuerdo, debido a que define muy bien y su mismo nombre lo indica. Es funcional porque utiliza funciones, nada más ni nada menos. Ahora bien, lo que se entiende de funciones en Haskell es un poco, o en la programación funcional es un poco diferente a lo que se entiende por función en otros lenguajes de programación. En la mayoría de los lenguajes de programación, una función se entiende como englobar un montón de líneas de código bajo un nombre. Básicamente es crear bloques de código. No es que en Haskell sea diferente, uno va a terminar escribiendo algo parecido a eso, pero Haskell tiene más una aproximación algebraica que una aproximación de, bueno, si yo no pusiera una función, no pasa nada. Y de hecho, en un programa imperativo podríamos tener todo en el main y no pasaría nada, mientras que Haskell incentiva fuertemente al uso de funciones. E incluso algunas cosas no se pueden sin una función. Por ejemplo, la función map. La función map es una función que a su vez toma otra función. No podemos usar la map sin pasarle a otra función. Aunque sea una lambda expresión termina siendo una función, así que vamos a necesitar llamar funciones en algún momento. Ahora bien, un lenguaje de programación funcional es aquel que soporta e incentiva el uso del estilo funcional, justamente. El uso de prácticamente funciones en todo lo que se puede. Para mostrar justamente esto vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a hablar sobre un programa, un pequeño código el cual toma un número natural, n lo llamaremos, siendo n un número cualquiera del 1 en adelante, es un número natural básicamente, y lo que va a hacer es devolver la sumatoria de los números del 1 hasta el n. Por ejemplo, de 2 sería 1 más 2, de 3 sería 1 más 2 más 3, de 4 1 más 2 más 3 más 4, y creo que ya se fue entendiendo, ¿no? Bueno, algebraicamente hablando, no se asusten por lo que están por ver, no es necesario saber matemática. Esta es la expresión matemática correcta, es básicamente hacerlo así. Algebraicamente hablando, tenemos una sumatoria, me pasé. Tenemos una sumatoria que va de 1 hasta n y se suma i. I es un índice, lo que se utiliza como un índice. Y el i se va a ir moviendo del 1 hasta llegar al n. N es un número cualquiera del 1 en adelante. Esa es la idea de una sumatoria. Entonces, si el n vale 2, es decir, nosotros hacemos la función con 2, dijimos que era 1 más 2. Y lo que va a hacer la sumatoria es sumar i todos los números posibles, es decir, 1, 2, 3, no, ya 3 nos pasamos, entonces 1, 2, si es el n es igual a 3, tenemos 1, 2, 3, entonces 1 más 2 más 3. Esta es una forma reducida de escribirlo, una sumatoria. Pueden buscar en Wikipedia incluso, es bastante fácil de entender la sintaxis. Esta es una forma comprimida de escribir una suma de números, y en este caso una suma de números que no sabemos su longitud, porque n puede ser 1, 2 o 1 millón. Y la verdad es que escribir 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así hasta 999.999 más 1 millón es un dolor de cabeza. La verdad que eso es un dolor de cabeza.
Pero bueno, la idea es no hacer eso, sino que escribirlo de una forma más genérica. Y algo que vamos a ir viendo a lo largo del curso, el uso de algo como n. N para representar un número cualquiera. Puede ser A, X o lo que usted quiera, pero generalmente usamos n para un número, ya que tiene bastante sentido. N, number, número, tiene bastante sentido, la verdad. Pero bueno, no es necesario aprenderse esta sintaxis, ya que Haskell no la necesita. Entonces, para ver cómo se escribiría hay un mero detalle. Ahora bien, ¿cómo resolveríamos esto en una aproximación clásica? Es decir, una aproximación similar al pseudocódigo, como vamos a ver acá, en imperativo. Bueno, definiríamos una variable que es igual a 0, que la llamamos count, que es el contador. Acostúmbrense a ver cosas en inglés. Haskell tiene todo en inglés. Todos los lenguajes de programación prácticamente tienen todo en inglés. Voy a ir explicando parte por parte, no se preocupen. E incluso el nombre de las funciones en Haskell son en inglés. Así que no les va a quedar otra que aprender, aunque sea un básico de inglés, de memorizarse la sintaxis. Bueno, count es una variable que lleva el contador, lleva la cuenta. Total es una variable que lleva el total. Esa es una variable, un nombre transparente. Ambas valen 0. Y luego repetimos hasta, o sea, repeat un pedazo de código hasta que el conteo sea igual a n. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es al contador le asignamos contador más 1 y el total es igual a total más contador y así vamos a ir repitiendo una y otra vez hasta que el contador se hace n. O sea, el contador cuenta la cantidad de veces o las iteraciones que vamos yendo. Arrancamos con 0, iteración 1, 2, 3, 4 y total lleva el conteo de la sumatoria básicamente. Entonces tenemos el total, es igual al total más el conteo que acabamos de calcular. Bien, sabemos que esto funciona porque parte a partir del 1. O sea, tenemos todo esto a partir del 1. Con lo cual uno diría, pero acá no dice 0, sí, bueno, pues 0 más 1 es 1, así que ya funciona, el 0 es el neutro de la suma. O sea, tenemos este código para hacer justamente esta sumatoria. Ahora, ¿esa es la mejor aproximación? Bueno, esta es la aproximación clásica. Uno tendría que hacer un bucle para resolver esto. Y vamos a ver que está bien esto un poco de syntax sugar, pero ya vemos el poder expresivo que tiene el lenguaje, en que toda esta cosa que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, lo podemos reducir a una. Y sigue siendo legible. Esto uno tiene que leerlo y pensarlo, lo otro es mucho más legible. Ahora bien, esta aproximación es llamada imperativa, justamente, porque el método de computación se basa en almacenamiento y modificación de valores. Es decir, para hacer esto se requiere una modificación de estados. Son instrucciones que van modificando una máquina de estado, en este caso la memoria. Modificamos valores de memoria. ¿Qué valores de memoria estamos tocando acá? Bueno, count y total. Tenemos que modificar el contador y el total. Entonces vamos modificando eso hasta que terminamos la ejecución. En eso consiste. Una característica que tiene Haskell es que no existen variables. Vemos que count y total tienen que ser variables porque van a ir cambiando su valor, mientras que en Haskell no existe tal posibilidad de cambiar valores. Una vez que se le dio valor a algo, tiene ese valor para siempre. Tiene un truco igual, pero no existe el concepto de variables. Se lo puede emular, eso sí. Así que vamos a ver ahora la aproximación de Haskell. Usando Haskell, esto se lograría usando dos funciones predefinidas. La primera es una función, sí, esto es una función, la cual se escribe abriendo corchetes, A, siendo A un número, 2 puntos, B, y se cierra corchete. Esto lo que hace es generar una lista de números que van de A B incluyéndolos, básicamente. Entonces tenemos que va a generar una lista de A más 1, A más 2, A más 3, A más 4, A más lo que sea, hasta llegar a B. Va a tener todos esos elementos. Y sum, que es una función que suma los elementos de una lista. Nosotros le damos una lista con elementos y lo que hace es sumar todos sus componentes. Si tenemos una lista con el 1, 1, 1, o sea, una lista con 3 unos, aplicar sum a esa lista va a dar 3. O 1 más 1 más 1 es 3. Y básicamente eso. Ahora, con estas dos cosas, si las juntamos, vamos a tener básicamente la resolución de nuestro problema. Bueno, la función básicamente va a ser sum. Y acá el ejemplo, por ejemplo, del 1 al 5. Si n es 5, es esto. Lo que acá se haría para reemplazarlo es sum de 1 a n. Puse de 1 a 5 por el hecho de que ahora viene un ejemplo con el 5. Para que vean cómo funcionaría esto. Pero bueno, básicamente tiene una función que suma todos los elementos de una lista, que la lista está compuesta por los números del 1 al 5. Y listo. Si nosotros queremos hacerlo con el 10, ponemos a cambio de un 5 un 10. Y si queremos hacerlo mejor, le ponemos una variable ahí y ya está. O un argumento, mejor dicho, y ya está. Por ejemplo, n. Y listo, esta es toda la función. Vemos el contraste de esto
que son 6 líneas de código, versus esto. Y vamos a ver un ejemplo de aplicación. Tenemos sum de 1 al 5. ¿Cómo funciona la evaluación de esto? Es decir, ¿qué es lo que va a hacer la máquina para calcular el valor cuando le damos esto? Bueno, sum es una función y esto es una lista que va del 1 al 5. No se preocupen que esto lo profundizamos más adelante. Bueno, sum del 1 al 5 va a ser sum de 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, entonces el 1 al 5 genera una lista que tiene estos números. Ahora, sum de esto lo que va a generar a su vez es 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y 1 más 2 más 3 más 4 más 5 me va a dar 15. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, 1 más 2 es 3, 3 más 3 es 6, 6, 4 son 10, y 10 y 5 son 15. Obviamente, en esto estoy omitiendo muchos pasos, y estoy suponiendo de que se evalúa todo. ¿Por qué digo esto? Porque en Haskell hay una característica muy importante. Es que, por ejemplo, esta lista que tiene del 1 al 5, en realidad no se genera completa. Las listas se van generando a medida que son necesarias. En este caso se va a generar porque la función sum lo va a necesitar. Esto lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos la evaluación lazy en Haskell, que significa que no todo se ejecuta, sino se ejecuta solamente lo necesario. Y uno dirá, pero estoy llamando a sum de 1 al 5. ¿Qué no se va a necesitar ejecutar? En este caso se necesita ejecutar todo. Pero por defecto lo que va a hacer es llamar a la función sum. Y sum va a decir, bueno, a ver, yo necesito una lista. ¿Tengo la lista? Sí. Es una lista que va del 1 al 5. Bueno, dame ¿cómo funciona sum? Bueno, la función sum toma el primer elemento y se le suma a la suma del resto de la lista. Entonces 1 más sum, que quedaría sum de 2 a 5. Vamos a hacerlo en el editor. Acá en Visual Studio Code. Vamos a poner sum. Esto sería en realidad así. No es importante que lo sepan ahora. Sum en realidad se ejecutaría. Sum sería 1 más sum de 2 al 5. Y 1 más sum de 2 al 5 en realidad es 1 más 2 más sum del 3 al 5. Y así seguiríamos. Y esto depende de cómo asocian las operaciones. Podríamos hacer que se haga 1 más 2, con lo cual ya tendríamos 3 acá y quedaría 3 más sum de esto. O se ejecutaría todo a la derecha y luego se compactaría cuando tengamos 1, 2, 3, 4, 5. Esto es cuando veamos asociatividad y precedencia. Pero la idea es que esta no es exactamente la forma en que se va a ejecutar, pero sirve muy bien como guía. Vamos a hacer bastante esto de tomar una función simple y empezar a descomponerla en cómo se va a ejecutar, ya que es importante entender este paso. Es para facilitarse un poco la manera de pensar y ya si uno quiere comprobar de que la función va a hacer lo que tiene que hacer, qué mejor que hacer esto, que sería básicamente una traza. Es decir, encontrar cómo se va a ejecutar la función paso a paso. ¿Y qué podemos decir además de todo esto? Bueno, veamos cuando trabajemos con la programación funcional. Los lenguajes de programación imperativos muchas veces soportan las características que estamos mencionando, como el tener listas por comprensión, como esta, pero no fomentan el uso del estilo funcional. Nosotros estamos buscando aplicar programación funcional y justamente el estilo imperativo es lo menos funcional que existe y no es porque no funcione, sino me refiero a programación funcional o al estilo funcional de trabajo. Ahora bien, muchos lenguajes de programación imperativo no soportan ciertas características, como ser, por ejemplo, almacenar funciones en listas. Hay lenguajes que sí lo permiten y esos son lenguajes más bien nuevos, pero en general no se permite almacenar funciones en lista. Esto de lenguajes nuevos lo digo entre comillas porque técnicamente en C lo podemos hacer. Se puede hacer eso en C, pero tiene un truquito. O sea, no es algo que viene de regalo. En cambio, en programación funcional esto viene de regalo y es muy fácil de hacer de hecho y es bastante claro. También no es posible hacer funciones que tomen funciones o retornen funciones. Y acá es donde nos topamos con un factor muy extraño. Momento. ¿Vamos a definir una función la cual toma otras funciones? Sí, y ya existen. Por ejemplo, la función map, la reduce, la filter y así tenemos muchas otras más. Y también vamos a hacer funciones las cuales devuelvan otras funciones. Eso le da mucho poder a un lenguaje de programación, la verdad, el poder crear funciones dentro de una función. Es decir, yo hago una función que sea un generador de funciones. Es muy loco eso, pero se puede, de hecho. Y es una de las características más importantes que tiene Haskell, de hecho. Así que vamos a ver eso. Eso último puede que sea lo más rebuscado para el que no está acostumbrado a ver esto. No es difícil, pero requiere un poco de adaptar la cabeza. Ya les digo, ténganle paciencia, procesenlo y traten de no forzar los conceptos imperativos en programación funcional porque la van a pasar realmente mal.
Ahora bien, a lo largo del curso justamente vamos a ver las formas de aprovechar estas características, como tener listas de funciones, que podría ser para procesar datos, tener una lista de cosas que queremos ejecutar, primero una función, luego después otra, un worker, por así decirlo. Podemos tener un queue de operaciones, podemos crear generadores de funciones inteligentes, digo inteligente entre comillas, porque la noción de inteligente puede variar. E incluso podemos ahorrar mucha sintaxis y hacer cosas mucho más claras con funciones que toman función. Esa última cosa que mencioné de funciones que toman funciones, eso sí es más normal en lenguajes de programación hoy en día. De hecho, los que trabajan con JavaScript, Python, Swift o lenguajes como Java 8 o a partir de Java 8 cuentan con esas características, pero Haskell la viene trayendo desde siempre porque está en su naturaleza, mientras que estos últimos lenguajes lo incorporaron últimamente más que nada. Así que bien, ¿qué más vamos a ver hoy? Nada más. Con esto cerramos esta parte teórica. Todavía nos queda un episodio más teórico y luego sí comenzamos a hablar sobre cómo programar en Haskell. Tengan paciencia, es importante entender estos conceptos ya que después se van a topar con sorpresa. En el próximo episodio hablamos un poco sobre las características de Haskell. Ahora bien, ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima.